La enseñanza corta se llama Enséñanos a vivir en el dolor. Enséñanos a vivir en el dolor. A su nombre, gloria. A su nombre sea la alabanza. Traigo a memoria Isaías, versículo 3, exactamente, porque ya usted sabe los dos primeros que vienen. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha levantado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo, como raíz en tierra seca le veremos, sin atractivo para que le deseemos. O sea, Dios puso lo contrario. Dios, en vez de poner una figura atractiva, una figura que fuera desde el punto de vista humano atractivo, Dios puso una figura sencilla, una figura simple, hermanos. Y con todo, en esa prueba, nosotros en muchas oportunidades llegamos a ser raspados, digamos así, ponchados llegamos a ser, porque ni aceptábamos ni creíamos que una persona tan sencilla como lo era el Señor Jesucristo era el que iba a salvar al mundo, era el que iba a salvar nuestras vidas. Y muchas veces nosotros, en vez de caer encima de la roca caía sobre nosotros por nuestra desobediencia, por nuestra forma de creer, hermanos, y por la manera de vivir, la cual el apóstol Pablo no lo duda y lo deja establecido en Colosenses 2, 14, 18, y lo deja establecido en Efesios 2, del 1 al 4, cuando dice que nosotros por desobediencia éramos hijos del diablo. El pecado nos llevaba a ser esclavos y que el diablo tenía un poder sobre nosotros porque había una atadura, hermanos, y que nadie podía librarnos de esa atadura hasta que un día, hermanos, aunque la roca por el sentido de creencia y de desobediencia estaba aplastando nuestras vidas, llegó un momento en que Dios, hermanos, dijo: bienaventurado es aquel en el que caiga en la roca, porque caería para salvación, pero hay de aquellos en los que cae la roca. Y dice la palabra en el versículo 3 de ese capítulo, dice la palabra, observe las características o las experiencias: despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, varón de dolores y experimentado en quebrantos. Y como que nosotros nos hicimos los locos y nos escondimos, y nuestra actitud dijo: que sufra ese loco. Si ese hombre se cree Dios, que lleve su castigo. Si es Dios, que descienda de la cruz y que baje y que se autodefienda.
nosotros hicimos en muchas oportunidades, escondimos con vergüenza el rostro de Cristo, y dice la palabra que no hubo pero ni especie de estima o de reconocimiento hasta que un día el Espíritu Santo quitó la escama de nuestros ojos y pudimos entender, hermanos, y pudimos comprender cómo el Señor paso a paso iba haciendo que nuestras vidas se desarrollaran en un camino que hasta el día de hoy le damos gracias al Señor, porque hasta el día de hoy no nos hemos desviado ni a derecha ni a izquierda, ni tampoco nos hemos dejado seducir por ciertas tendencias que ofrecen dentro del Evangelio de Cristo, como que si fuera un restaurante, el Evangelio de Cristo, donde te le ponen al Evangelio una serie de sobremesa, creo que como es que de entorno, para poder saborear, pero no te hablan, hermanos, del desprecio y del rechazo que muchas veces tú vas a vivir dentro de tu casa, primeramente por tu familia, del rechazo y de la burla que vas a recibir, porque tú no caminas como ellos, porque Dios te quitó la venda de los ojos para que tú pudieras, al igual que el apóstol Pablo, sufrir y entender que el llevar la cruz de Cristo no significa ir de victoria en victoria, hermanos, como se nos quiere hacer ver. No hay ninguna persona en la palabra del Señor, y usted lo puede buscar desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay ninguna palabra o un hombre que se levante, gloria a Dios, de victoria en victoria. Eso es mentira, hermanos. Porque Cristo nos dio sus pasos para que nosotros siguiéramos sus pasos. Y dentro de los pasos que vivió el Maestro, obviamente quiero reiterarles que a medida que va pasando el tiempo, hermanos, usted se va a dar cuenta que la iglesia se reducirá. La iglesia tomará un aspecto semejante a cuando Cristo en el capítulo 6, versículos 64, 65 y especialmente el 66, cuando Cristo se enfrentó con los creyentes, entre comillas, con los que creían en Él. Dice la palabra, esta gente se sintió ofendida. Y dice el 65, versículos 6 del 65, que esta gente, hermanos, cuando Cristo comenzó a hablarle del camino del sufrimiento, del camino que ellos iban a experimentar, ellos dijeron, cosa dura es para seguirte. Cosa dura es. Yo estaba pensando que el evangelio era algo donde yo iba a estar de poder en poder, como se me hace entender en estos tiempos, y que el evangelio solamente era entrar para que tengáis tu carro, tu casa y tengáis todos los bienes materiales. No, hermanos, el Señor más bien hace morir lo material en tu vida, porque las cosas materiales en tu vida te enredan la vida y te descuidas y terminas adorando las cosas materiales y echando afuera al dador de la vida. Tenemos que aprender a vivir tal como el apóstol Pablo, en las buenas y en las malas, porque así que está escrito, Pablo vivió subidas y bajadas.
El apóstol Pedro vivió subidas y bajadas. Y el Maestro, el Señor Jesucristo, vivió subidas y bajadas. ¿Y quién lo puede negar? Cuando yo le decía, y usted lo ha leído en Mateo 26, ya Judas había salido a entregar al Maestro. Ya iba a buscar a los soldados y a la trifulca de gente. Y Cristo se quedó con 11. Y dice la palabra, hermanos, que de 11, Cristo puso 8 a 100 metros. Y se llevó a 3. De los 11, se llevó a 3 a 100 metros. Había confianza. Cristo vio en ellos. Quizás jóvenes, otro más viejo, uno soberbio, otro lleno de amor, como lo era el apóstol Juan. Pero Cristo veía que en la soberbia, en el orgullo del apóstol Pedro, ya él se había arrepentido, hermanos, de haberle hecho o de ser tentado por el diablo. Y dice la palabra, hermanos, que el Señor Jesús le dijo estas palabras: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense y oren. Así lo dijo el Señor. Y luego de dejarlos a ellos ahí, fue 100 metros más adelante. Y en su intimidad, como la intimidad en la que nosotros, en los momentos difíciles, en los momentos malos, en el día del valle de sombra de muerte, más que tener irritación, soberbia, ira con Dios, al contrario, tenemos que humillarnos, hermanos. Y Cristo en ese momento, dice la Biblia, que se arrodilló, hermanos, y le dijo al Padre: Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Quién puede negar, hermanos, que Cristo en ese momento, cuando le dijo a sus discípulos: mi alma está turbada hasta la muerte, quién puede decir que Cristo no estaba experimentando un dolor tan fuerte que dice la Biblia que cuando estaba en la cruz, su sudor eran como gotas de sangre? A su nombre sea la gloria. Cristo no sufrió un ACV, Cristo no sufrió un derrame cerebral, a Cristo no se le explotó el corazón. Era porque un ángel, hermanos, y como había una parte divina que le estaba ministrando a Cristo, porque todas las enfermedades existidas estaban cayendo sobre ese cuerpo, hermanos. Cristo no solo sufrió el desdeño, Cristo no solo sufrió el rechazo de las personas a las cuales muchos le había hecho el bien, sino muchos que lo patearon, lo abofetearon. Eso no era nada comparable con la parte espiritual, hermanos. A tal punto que llegó el momento en que cuando entró todas esas enfermedades, dice la Biblia que ya el Salmo 18, el Salmo 20, dice la palabra del Señor que Cristo llegó a decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así lo vivió Cristo, así quedó confesado, así quedó establecido, así quedó escrito, para que usted pueda creer, hermanos, que aunque la Biblia, el único título verdaderamente que ganó Cristo durante su ministerio fue varón de dolores y experimentado en quebranto. Y aunque pasó por todas estas pruebas, Dios con su poder, hermanos, dice la palabra desde el 10, el 9, porque así Dios quiso que su Hijo fuera sacrificado
para que luego 10, 11 y 12, dice la palabra, él pudiera ver el fruto que había cosechado durante esa etapa que quizás a nivel humano él no entendió, como nosotros tampoco entendemos cuando estamos al borde de la muerte. A su nombre, gloria. Nadie puede decir, hermanos, que no ha atravesado o que no ha sentido miedo, porque entonces, si no ha sentido miedo y si no ha dicho las palabras que salieron del maestro, entonces esa persona es más grande que el maestro. He tenido momentos en iglesia, en reuniones, donde las personas quieren ocultar sus problemas, no quieren exponer sus problemas, no quieren aceptar sus problemas, no los quieren vivir sus problemas, bien sea matrimoniales, familiares, bien sea problemas, hermanos, que a diario confrontamos, no solamente a nivel familiar, sino a nivel económico. Y muchas veces preferimos mentir, preferimos decir una lisonja que conversar con el hermano y decirle, hermano, ore por mí porque estoy atravesando por una crisis. Eso no te va a rebajar. Yo le comunicaba y le decía, cuando usted lea el libro de Job, usted tiene que pedirle a Dios sabiduría, porque el libro de Job es uno de los libros más difíciles, y me atrevo a decir que del Apocalipsis. Porque cuántos hombres han caído en la trampa de creer que del capítulo 35 al 37, donde aparece un hombre llamado Eliú, muchos dijeron, ese es el Espíritu Santo. Ese es el diablo, hermanos, el que apareció ahí. Un hombre soberbio, el joven. Un hombre soberbio, un hombre embustero, un hombre que quiso humillar a Job más de lo que sus compañeros lo habían humillado. Y dicen, ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo no miente. El Espíritu Santo no tiene por qué tomar palabras de ti para hacerlas de él. ¿A qué llegamos? ¿En qué concluimos? Que ninguno de nosotros vamos a pasar, hermanos, por un momento donde todo va a ser victoria. Hay momentos en que el miedo va a llegar a tu mente. Hay momentos en que la ansiedad va a llegar a tu mente. Hay momentos en que la angustia va a llegar a tu mente. Hay momentos en que la incredulidad va a crear una mente bastante. Lo que pasa es que hay una bendición gloriosa, que aunque sea llorando, con el miedo que pueda venir en nuestras vidas, tenemos una esperanza de que lo que se haga, para bien o para mal, el Señor somos. A su nombre sea la gloria. Como la alabanza que cantaban los niños, los muchachos el domingo. Nosotros tenemos que aceptar, hermanos, que cuando hay el amor de Dios en nuestras vidas, nada podrá separarnos del amor, aunque estemos en agonía. Y usted sabe que en estos días estuve en una condición donde mi mente fue probada, hermanos, como nunca en la vida, porque siempre van a venir cuestiones a tu vida. Que te hagan un examen, que te hagan una biopsia, que te hagan algo, hermanos, donde tu vida está en las manos de ese examen que está ahí y que no tienes respuesta. Yo quisiera saber si la persona va a estar gloria a Dios a todo tiempo. Fue mentira. Fue mentira porque ni Cristo lo vivió. Y me atrevo a decir que cualquier persona que sepa y que está en una etapa de incertidumbre, ¿voy a vivir o voy a morir? ¿Voy a tener esto o no lo voy a tener? Cuando una persona está en esta etapa inconstante o de duda, esa persona, hermanos, está siendo sacudida hasta el extremo. Pero lo más bonito
es que a pesar de que esté derribada, es que a pesar de que tenga en mi corazón un miedo bastante oscuro, bastante lúgubre, yo sé, hermanos, que el Señor un día me dijo que aunque ande en valle de sombra de muerte, llorando como sea, el Señor algún día me sacará. Si me muero, hermanos, gloria al nombre del Señor. Pero no era porque nadie quiere morirse. Y era lo que yo le quería decir en estos momentos. En muchas oportunidades, yo sé que muchos de ustedes escucharon pastores y hombres que decían, la persona que no quiere morirse, la persona que no quiere morirse en este mundo es porque está pegado al mundo. Así lo decían. Y así predicaban, hermanos, tratando de manipular una mente, hermanos, sin tener un conocimiento, simplemente por estar con un espíritu de religión. O sea, que yo tengo que aceptar la muerte. ¿Quién de ustedes acepta la muerte? ¿Quién de ustedes se quiere morir? Por Dios, los que se quieren morir están enfermos mentalmente. Los que quieren la eutanasia, los que quieren cualquier tipo de inyección letal, esas personas han perdido totalmente la mente. Porque la vida, el mundo, aunque está lleno y corrompido totalmente y se va a corromper, el mundo fue hecho por Dios. Y el mundo todavía, a pesar de que es el diablo, es el dueño del mundo, el mundo nos puede brindar momentos agradables, hermanos. Momentos de esperanza. El mundo donde estamos nos puede brindar en espacio sano, nos puede brindar un ánimo de seguir viviendo. Porque no estoy hablando de sinvergüenzura, de droga, de licor. No estoy hablando de cualquier vicio, sino que estoy hablando, hermanos, que cuando estamos en el mundo, sabemos que somos peregrinos, hermanos. Pero dentro del peregrinaje sabemos que de un momento a otro el Señor nos viene a buscar. Bien sea particular o colectivamente nos viene a buscar el Señor. Pero tengamos la seguridad que mientras estemos en este mundo, podemos buscar cómo poder hacer que el Espíritu Santo dentro de este mundo nos pueda hacer a nosotros feliz, nos pueda hacer a nosotros gente de valor, nos pueda hacer a nosotros los verdaderos protagonistas de predicarles a otras personas de la existencia, de la benevolencia de un Dios que aunque no se ve, está allí al lado tuyo, más de lo que tú imaginas. A su nombre sea la gloria. Cuando sales a la casa y visitas a los hermanos, cuando haces un servicio y después se comparte, no estamos en el mundo estamos, pero mire lo que estamos haciendo, hermanos, algo tan maravilloso que cuando nosotros vemos esto, le decimos gracias, Señor, porque el primero que habló de la importancia de la vida en este mundo fue el Señor Jesucristo, cuando dijo, tu vida es más importante que la ropa, el calzado y el vestido. Fue el Señor que lo dijo. Y si el Señor dice que nuestra vida en este mundo es más importante, nosotros tenemos que aceptar en el nombre de Jesús que para algo el Señor va a buscar, que aunque este mundo esté en tinieblas, el Señor va a buscar que nosotros busquemos la forma de alumbrar e iluminar donde estemos. A su nombre sea la gloria. Hermanos, en el capítulo 16, todos nosotros lo hemos leído. Versículo 31 al 33. El Señor dijo, de cierto os digo que la hora viene y ya ha llegado, ya llegó la hora en que todos vosotros seréis esparcidos y yo quedaré solo. Me dejaréis solo. Ya el Señor sabía, palabra profética, que los discípulos en tiempo, en el contexto, usted ve que le dice, ay Señor, gracias,
porque ahora sí te entendemos. Ahora sí no hablas con alegorías. Ahora sí no hablas con palabras parábolas. Ahora sí te entendemos clara y perfectamente lo que usted está diciendo. Y el Señor los mira, hermanos, y le dice, ¿ustedes están seguros que me entienden? Pues les voy a decir una cosa. Va a llegar la hora, y ya llegó, en que cuando ustedes vean a la muchedumbre que viene a buscarme, todos ustedes van a salir corriendo y me van a dejar solo. Pero yo no estoy solo. El Padre está conmigo. Y termina diciendo, todos ustedes, todos los que me siguen, tendrán aflicción. Pero confía, porque si yo vencí al mundo, ustedes también vencerán. ¿Por qué, hermanos? Porque dentro de la ausencia física de Dios, de Cristo Jesús, nosotros podemos estar como Él ya nos habló, y nos puede estar como ovejas. Nos pudo enviar como ovejas en medio de lobos. Pero eso no quiere decir que aunque estemos alrededor de lobos, el Espíritu Santo no pueda ministrar en tu vida sabiduría, inteligencia, para que seas astuta como la culebra. Porque el Señor dijo aquí, los envío a vosotros como ovejas en medio de lobo. Sé mansos y astutos. Y la astucia de la que Dios habla es una astucia santa. Es una sabiduría que Dios te da para que dentro de los problemas, para que dentro del dolor, para que dentro de todas aquellas cosas que tú no quieres ni siquiera que le pase a ninguno de tus hijos, tú puedas aprender a vivir en medio de eso. Yo decía, ya la hermana mía, la mayor, me dolió mucho, hermanos, porque antes de morirse, ¿cómo sabía ella esto? Me llamó por teléfono, hermano, y me dijo estas palabras literal que solo Dios sabe. Hermanito, me dio miedo que Dios no me diera la oportunidad de despedirme tuyo. Así, sabía mi hermana que iba a partir, pero me dijo estas palabras y me dolió mucho en el corazón, hermanos. Y orábamos con vehemencia para que Dios hiciera el milagro. Y orábamos para que Dios metiera su mano en favor y que le diera vida, porque era una mujer lúcida. Pero qué, hermanos, mi camino no son los caminos de Dios. Mi entendimiento no es el entendimiento de Dios. Y en una mañana me llamaron y me dijeron, se murió tu hermana. Qué agrado. Como les he dicho, varias familias, la familia de Magli, la familia de Alejandro. Hay muchos que han tenido, hermanos, la muerte de sus familiares, no solo uno y después con el año otro, sino que han tenido hasta 5 o 6 pérdidas en menos de un año. ¿Cómo será eso, hermanos? ¿Cómo estará el corazón de esas personas cuando los que se murieron eran casi hermanos? Pero nosotros no hemos pasado por ese lugar. Y por eso tenemos que brindarle respeto y orar, porque nadie sabe el dolor que ellos tienen. Nosotros nos ocupamos de nuestro dolor, hermanos. Y tan solo nuestro dolor, tan solo nuestra situación, hermanos, tenemos que vivirla y aprender que dentro de la humillación es donde está el crecimiento y la última palabra la toma Dios. Y yo dentro de estos momentos, en estos días, cuando me mandaron y me dijo la clase, la doctora prostática, no sé cómo se llama, me dijo la mujer,
Señor Jesús, usted está ponchado. A mí me dio papera, se me pararon los pelos y le dije, estoy ponchado como un niño. Estoy ponchado. Sí, está ponchado, sí. No me dijo más nada, no le pregunté más nada. Vaya al médico y que el médico le dé. Fui al médico, me mandaron a hacer otros exámenes que eran los que iban a discurrir o los que iban a abrir el velo si yo tenía cáncer o no. ¿Cómo iba a decir usted, hermanos? Vayas en victoria. En victoria, varón, en victoria. Pastor, ¿cómo está? En victoria, varón, en victoria. Oh, Dios, hermano. Si yo lo que estaba era como un machorrito. Pero no sabía. Lo que sabía era la experiencia que siento hasta el día de hoy. Lo que sabía era que había una sola palabra, hermanos. Y que esa palabra la tenía Dios. Y me aferré a Dios. En medio del dolor. Ay, que no dormís. Hermanos, cuando el salmista escribió en el capítulo 42 y en el capítulo 43, mientras todos dicen, ¿dónde está tu Dios? Acuérdese, usted lo va a encontrar en todas partes, pero más exacto, capítulo 42 y capítulo 43. Mientras todos te dicen, ¿dónde está tu Dios? A Job, en el capítulo 4, también le dijeron, excelente, tú que eras maestro, tú que eras chévere, al que caían enderezaban tus piernas, al que caía en una posición de pecado, tú lo levantabas porque tú eras el primer bate, tú eras el hombre, tú eras aquel a quien cuyas palabras se enderezaban. Pero hoy que el mal ha venido a ti, te afliges y te entristeces y te deprimes. Recapacita. Job no podía recapacitar. Job no se acordaba que en muchos tiempos había bendiciones en su vida. Y aunque usted, hermanos, puede ver que Dios no lo censuró en el capítulo 42, sino que le dio honra y dijo, ustedes no han hablado la verdad como mi amigo y no han sido tan íntegros como Job. Job, en dentro del dolor y dentro de la enfermedad, Job pecó, hermanos. Pero Dios pasó por alto su pecado. A su nombre sea la gloria. Como ha pasado por alto muchos de nuestros pecados. A su nombre sea la gloria. ¿Cómo es eso de que podemos pecar? No. Sino que Dios, mire, cuando Job cayó, usted lo puede leer. Yo estoy cansado de leer. Job vivía momentos en que decía, Dios mío, ¿por qué tiene que acontecerme esto a mí? Si yo a las hijas y a los sirvientes míos, yo les brindaba y los trataba como caballeros, tanto al pobre como al rico, yo les brindaba. Pero hoy me encuentro en una condición que cuando estoy en la madrugada, cuando estoy en la tarde, cuando estoy en la mañana, me provoca rápido que pasen las horas para que venga la noche. Y que cuando viene la noche era peor. Decía, Dios mío, que venga el amanecer. No sabía cómo poder estar bien en la noche, en la mañana, en la madrugada. No sabía, hermanos, porque estaba viviendo un problema que el mismo diablo le había dicho a Dios. Le había dicho a Dios, piel por piel y hombre por hombre. El hombre puede dar todo, pero tócalo tú a él para que veas. Y cuando Dios permitió que el diablo tocara a Job, llegó un momento en que Job se quejó, en que Job se deprimió, en que Job pasó mucho dolor, pero a la larga lo salvaba, porque en el capítulo 13, si más no recuerdo, versículo 15 creo que es, él dijo,
Aunque Dios me matare, en Él esperaré. Y en el capítulo 18, 19, dijo, aunque mi piel está podrida, aunque enmojecido esté, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Y después de esta deshecha mi carne, mis ojos, no otros, podrán ver la gloria de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Tú eres un siervo y una sierva de Dios que está en sus manos, pero que algunas veces no podrás entender lo que Dios está haciendo en tu vida, aunque tengan un diagnóstico negativo o positivo. A la larga, lo que haga Dios será para bien. Y tienes que educar, tenemos que educar a nuestra mente, aunque lloremos, hermanos, porque a la larga, en la noche, cuando Estílita se va para que su hermana, quedo yo solo en el apartamento. Y me fajé buscando a Dios solo. Hermanos, buscando a Dios llorando. Buscando a Dios llorando. ¿Y sabe qué me dijo Dios? Mañana recibirás una buena noticia. Mañana vas a ver que tienes luz verde para seguir viviendo. A su nombre, gloria. Y no voy a dar ninguna mentira, sino que enseguida vine y llamé a Estílita y le mandé un mensaje. Y le dije, mamita, te tengo buenas noticias. Mañana el médico me va a decir que no tengo nada. Lo recibí, hermanos, lo acepté. Pero aún dentro de esa palabra, todavía el enemigo quería robarme la palabra del corazón. Y cuando llegó ese momento que me llamó el doctor y me dijo, Jesús Torres, ven acá, que yo le enseño. Y me dijo, no tienes cáncer. Gloria al Señor, me dijo. Gloria a Dios. Tenía una oportunidad, hermano. Ahora, si Dios me da la oportunidad a mí, no te la va a dar a ti. Y la oportunidad que me dio, Él me dijo esta palabra. Mira, mientras vos estés con el tratamiento, te podrás morir de otra cosa menos de esto. Y yo dije, bueno, vamos a hacer el tratamiento porque la ciencia es de Dios. Pero vamos a tratar de vivir y aceptar que Dios, si fue varón experimentado en quebrantos y en dolores, bueno, tú también vas a vivir dolores, pero ten la plena seguridad que aunque el dolor pueda traer miedo o angustia, de esa tú sales en victoria. Dios te bendiga y Dios te guarde. A su nombre, gloria. Viva, viva, viva el nombre de Jehová.